Hola gente random, hoy me encuentro en Tiltil para recordar una triste tragedia que marcó esta zona hasta el día de hoy, conocido como el accidente ferroviario de Polpaico. Este sector de Polpaico es una localidad muy conocida de Tiltil por la planta de producción de cemento Cerro Blanco, y es que la empresa y la localidad tienen el mismo nombre, y es precisamente aquí donde ocurre la tragedia. Era el viernes 16 de septiembre de 1955 y los trabajadores se preparaban para un fin de semana largo de fiestas patrias sin saber que el destino les tenía preparado otro final. Son las 6:35 de la madrugada y una espesa niebla como el día de hoy cubre absolutamente todo. Y el tren de carga 206 que venía desde Santiago hacia Valparaíso emerge alrededor de unos 60 a 70 kilómetros por hora, chocando y arrastrando unos 200 metros al microbús de patente YF206 que iba con trabajadores desde Tiltil hasta Cerro Blanco, tramo que solamente eran 3 kilómetros. El conductor Hernán Mora, que lamentablemente falleció en ese momento, recogía a los trabajadores, pero siempre le faltaba uno, don Humberto Pizarro, que esperaba a unos 50 metros ese microbús, y él fue testigo de la terrible imagen. Y dijo textual: el paso a nivel se encontraba sin guardavía, un ruido ensordecedor hizo saltar el techo del vehículo, al mismo tiempo el ferrocarril hizo chirriar los frenos tratando inútilmente de evitar la catástrofe. En un momento el tren amenazó con salirse de la vía, lo que hubiese sido una tragedia mucho mayor. Y acá estoy con Randolph Acuña, parte de la agrupación AES 20 de Tiltil. Podríamos decir que experto en trenes también. No sé si tan experto, pero ahí se hace el empeño. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué características tenía el tren de esa tragedia? Mira, el tren era del recorrido 206, que venía desde Alameda, con destino a Puerto, llevaba madera, colizas de pasto, mercadería en general, ¿ya? Este accidente fue el primer accidente, digamos, de gran magnitud en la primera zona. En la primera zona que todos conocen, ¿cierto?, que es el trazado Santiago-Valparaíso, ¿ya? Hubieron hartos factores en realidad ese día, ya que había una densa niebla, también estaba el cambio de turno de los guardabarreras. Es por eso que a lo mejor no había nadie en ese punto. Bueno, por lo que dicen algunos sobrevivientes que se pudieron rescatar algunos, digamos, relatos, sí, cuentan que se le hizo aviso al conductor y él no hizo caso, digamos, de estos avisos de que venía el tren. De hecho, estaba Humberto Pizarro, que estaba al otro lado del cruce, digamos, a unos 50 metros. Que era trabajador, que estaba esperando el bus. Estaba esperando el bus ahí en el momento y le gritaba, creo, con su poncho, por lo que he leído, que le hacía señas con el poncho, pero no vio el conductor, ¿cierto?, este aviso. Y el tren, ¿cierto?, también hizo sonar, claro, su característico pitograzo, pero también, ¿cierto?, con las luces prendía del frontal, no vio por la neblina, ¿cierto?, y fue colisionado, ¿cierto?, y arrastrado 200 metros hasta el lugar donde hoy, ¿cierto?, se levanta el memorial. Vamos a ir caminando para encontrarnos justamente con el lugar del accidente para hacer una especie de cronología de qué fue lo que pasó esa mañana del 16 de septiembre. Obviamente, cuando uno habla de tragedia ferroviaria, siempre habla de gran magnitud, de tamaños, de peso y de todo lo que pueda estar involucrado por las características del ferrocarril. Como todos saben, el tren, en este caso, fue un tren carguero, el que ocurrió, ¿cierto?, que era de gran magnitud. Podemos estar hablando, no sé, de 10 a 15 vagones de mercadería, que lo que incita, ¿cierto?, que es un gran tonelaje. La locomotora era la 2001, una locomotora Westinghouse americana de pura armazoste de fierro, metal pesado. Entonces, claro, también los buses de la época en esos años también eran, no como los de ahora, eran más resistentes, más fierro. Pero imagínate tú una locomotora inmensa, claro, colisiona, ¿cierto?, y arrastra a este microbús, porque era un microbús, ¿cierto?, y cae, ¿cierto?, al costado, digamos, izquierdo de la vía aquí en la orilla del puente. Voy a meterme para allá porque se salió ahí la... Sí, no, ahí. Aprovechando que estamos cruzando el puente, ¿qué características tiene este puente? Bueno, este puente fue construido en 1863, ¿cierto?, por el ingeniero Enrique May. Bueno, antiguamente eran con pilotes de fierro, digamos, los soportes de las bases. Hoy en día
con los años, cuando llegan las locomotoras más grandes, en el 1900 se recondiciona y se refuerzan digamos, los pilares con piedras de cantera. ¿Y a día de hoy este puente se sigue usando? ¿Las vías férreas se siguen usando? Sí, bueno, este puente siempre ha estado habilitado desde su inauguración. Solamente los trenes que dejaron de correr fueron los de pasajeros en el año 92, cuando hace el último servicio un tren de verano que se llamaba, que era desde Puerto a Estación Central. Eso dejó de ocurrir en abril del 92. Hoy en día el tren de carga sigue pasando y el tren del recuerdo cada mes también. Sabíamos que los trabajadores iban al sector de Cerro Blanco, donde está la planta de Polpaico. ¿Para qué lado queda la planta de Polpaico? Bueno, la planta de Polpaico queda, digamos, el sector de la cordillera, ¿cierto? Acá a unos 4 o 5 kilómetros más o menos de acá de Polpaico. Digamos, los trabajadores que se fallecieron en ese bus eran de los primeros organizadores del sindicato de Cerro Blanco. Fueron los primeros que armaron, digamos, el cuento del sindicato. El saldo total en los días del accidente fueron 12 muertos y 7 personas en riesgo vital, lo que finalmente se convirtieron en 15 fallecidos, como muestra el memorial. Según las crónicas de la época, relata a qué hospital fueron trasladados los heridos y que eran alrededor de 53 pasajeros los que llevaba ese microbús. Y relata también la temeraria acción del conductor Hernán Mora, que pasó sin detenerse e incluso sin reducir la velocidad. En Tiltil se declaró por 5 días duelo comunal, se cancelaron todas las festividades relacionadas con fiestas patrias y además una ayuda monetaria de unos 5.000 pesos a las familias afectadas. Muy probablemente el día que ocurrió el accidente haya sido similar al día de hoy, independiente haya sido en septiembre. El día estaba muy nublado, todo completamente nublado, los cerros hasta lo más alto por allá, por acá, por acá, por acá, por acá, completamente nublado. Entonces probablemente ese día la neblina haya bajado. Ahí tengo una duda, no sé si es neblina, niebla, no sé cómo es el término técnico, pero se entiende. Haya bajado mucho más y cubrió incluso toda la línea ferroviaria. Toda la diagonal que está hacia allá probablemente haya habido neblina, lo que provocaría que quizás a una distancia considerable, no sé, de unos 50 metros, quizás un poco más, 100 metros, no se haya visto mucho más allá. Claro, porque si ahora yo cruzo en el puente de allá, voy a ver precisamente si un tren viene a lo lejos, cosa que la neblina no permitía. Llegamos entonces a la zona cero. Era este cruce. Exactamente. Aquí estaba, ¿cierto?, el cruce, digamos, este era el camino original para moverse desde Tiltil a Santiago o a Cerro Blanco en este caso, y contaba, ¿cierto?, con guardabarrera. Hay unas fotos que salen las barreras, de hecho en el día del accidente están arriba. Nunca estuvieron abajo por el cambio de turno. Luego, bueno, con el tiempo de ocurrido este accidente, es cuando se decide transformar la ruta y se hace, ¿cierto?, el paso por debajo del puente, el paso sobre nivel. Okay. Ya que desde el día del accidente que se cambia hasta el día de la actualidad. Pero aún así, hay, como vimos, siguen pasando vehículos por acá. Exactamente. Bueno, los vehículos que siguen transitando por este lugar son camiones de alta, digamos, tonelaje y altura, que a veces quedan enganchados por el puente, que no buses, pasan por ahí. Claro, no caben por abajo, entonces tienen que tener obligada la ruta por acá. ¿El microbús venía desde allá o venía desde el otro lado? No, el microbús venía desde Tiltil, Ya. Generó este mismo movimiento que sigue en la calle, ya sale de aquí, desde acá, desde abajo y toma esta dirección. Ya se supone que las barreras estaban mirando desde aquí para acá. Ya. Entonces, claro, estaban arriba cuando, bueno, y Humberto, que era, digamos, Pizarro, se me imagina que dice 50 metros debe haber estado en la por esquina. allá. Claro, en la esquina debe haber estado esperando una el especie microbús. de paradero quizá había por ahí. Exactamente, había un paradero de hecho. O sea, entonces, para allá está la Alameda, para allá está la cordillera, para allá está la costa, para la gente que está viendo el video se orienta un poco. Y Valparaíso, digamos, zona norte para allá. Claro, o sea, el tren venía por acá y arrastró el microbús hacia allá, o sea, hacia el puente. Exactamente. Hacia ese sector. Unos 200 metros, que sería quizás donde más o menos está el puente. Ahí la locomotora lo suelta, digamos, de su trompa y lo deja, digamos, caer a un costado. Hubo también testigos que cuentan, por ejemplo, ayudante el maquinista, cuenta que en la locomotora un pasajero del bus, un obrero, quedó arriba en la locomotora 2001, ya en la plataforma, ya quedó herido sin problemas, sin heridas, nada, pero él choqueado todo,
se baja rápido y se va hacia abajo del puente y se mata. Y dentro de ese era, bueno, con el tiempo era un familiar mío que viene siendo como un tío, un abuelo, ¿ya? Claro. Que hoy en día mi tío Alberto, quien es el hijo, que él llegó aquí al lugar también con 14 años y presenció, ¿cierto?, todo lo ocurrido. Va a pasar un camión grande, así que nos vamos a echar un poquito para atrás. Sí, pues era familiar uno mío, pues, Era familiar. como un tío abuelo. Claro. Pero aún así a día de hoy ya no existe una barrera acá. No, O nada, sea, nada. Nada de nada. No. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de trenes y vemos acá estas vías que son diferentes, ¿qué es esto que está acá? Yo que soy fanático de los trenes, pero no conozco mucho del mundo ferroviario, es más que nada lo que me van explicando y lo que me van contando. Pero aquí es interesante cómo se van uniendo las vías. ¿Qué pasa acá en este sector? El cambio de vía que le llaman en el mundo ferroviario, esta es, por ejemplo, la principal siempre es la recta. Ya las que ves tú al costado son digamos, las externas de patio, por ejemplo, o de repente, no sé, pues había un cruzamiento de tren, un pasajero con un carguero, ¿cachai? El carguero a la orilla, siempre el de pasajero vía principal. Bueno, aquí en la estación de Polpaico, que estamos ahora, también salía un ramal que iba por este costado de atrás, que iba a la empresa de Cerro Blanco y transportaba el cemento, ¿cierto?, para poderlo mover en todos los lugares, ¿cierto?, a lo largo de Chile. Se ve toda la vía, los cruces también, que se mantienen hasta el día de hoy. Quizás algunos cruces ya no se ocupan, pero siguen estando acá como estos mudos testigos de lo que fue esa época de oro de los ferrocarriles en nuestro país, con todos sus datitos, bien bonito. Llegamos entonces a lo que era la especie de estación, porque toda la losa que vemos acá era parte de esta estación, que se llamaba Estación Polpaico. Estación Polpaico, exactamente. Y ahí están las bases en realidad de lo que fue la cabina de movilización del jefe de estación. Como la caseta, digamos, donde se vendían los pasajes, estaba aquí, al costado. Qué interesante que todavía sigan habiendo vestigios de tanto tiempo. Queda obviamente las vías, lo que era la losa donde estaba la estación, los cambios de vía y todo. Claro, ahora es más que nada un edificio, o sea, un techo, una caseta. Pero bueno, nos quedamos con un registro del lugar que no es nada más que la obra gruesa, porque poco fierro queda, ventanas para qué hablar y uno que otro detallito. Pero aquí supuestamente había máquinas, ¿no?, que él podía mover. Claro, aquí estaba, bueno, arriba estaba digamos, la cabina en sí donde estaba el jefe de estación. Ahí estaba, se supone que las palancas tenían estado aquí al medio, estaba el tablero que daba las señales, las salidas, los blocks, los teléfonos, los selectores. Y aquí abajo era donde cabía en realidad, digamos, todo el aparataje de las palancas que salían hacia afuera para poder mover, como te dije, las vías. Y acá nos encontramos con el memorial. Está bien bonito, se nota que es moderno, sobre todo por los tipos de asientos que tiene, la infraestructura que tiene para subir. Se ve que estaba bien cuidado y que está nuevo, en memoria de los 15 trabajadores tiltilanos que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido el 16 de septiembre de 1955. La comunidad de Tiltil y la empresa Cemento Polpaico honran su recuerdo y mantienen viva su memoria. Y para acá sería lo que es más antiguo del memorial, que es este monolito con la cruz y una placa que hace homenaje a las víctimas, donde están todos los nombres. Luis Aguilera, Nicolás Araya, Hernán Mora, que era el conductor, Eugenio Padilla, Luis Valenzuela, Luis Astorga, Pantaleón Araya, Raúl Álvarez, José Acosta, Ramón Oney, Basilio Beiza, Óscar Riveros, Juan Sepúlveda, Misael Acevedo y Juan Barraza. Y al lado del monolito hay también 15, no sé cómo llamarlas, varas, pilares que hacen referencia y memoria a los 15 fallecidos en ese accidente. Lamentablemente uno se rompió, pero obviamente están hechos con cemento Polpaico de Cerro Blanco, que es el lugar donde ellos trabajaban y el lugar donde ellos iban en ese día de la triste tragedia. ¿En qué año se arma este memorial? Mira, este memorial creo que se armó a los meses. Bueno, el original creo que era otro y con cierta cantidad de años, creo que a los 10 años después de ocurrir el accidente se construyó este, que estaba aquí al medio. Actualmente se corrió para mantenerlo porque es muy antiguo, estamos hablando de 71 años este año que se cumplen, y en febrero de este año se inaugura este nuevo memorial que fue realizado, ¿cierto?, en conjunto con el Centro Cultural, la Municipalidad y Cemento Polpaico. Igual nosotros estuvimos ahí aportando como historia, como AF20.
¿Y qué representa este memorial? ¿Qué significa esta tragedia acá en Tiltil que sigue presente hasta el día de hoy? Mucha gente de Tiltil con el tiempo se enteró de lo que aquí había ocurrido. Yo también, de pequeño, yo pensaba que la situación que ocurría aquí había sido de otra forma. Mucha gente nos preguntaba de qué se trataba el monolito, pero nadie sabía hasta que, como agrupación nosotros empezamos a hacer la historia, reconstituirla, buscar los diarios y organizarnos para poder realizar las actividades, cada año en este lugar. Y ahí la gente fue entendiendo y conociendo en realidad y dándole también el valor histórico que ya, como te contaba, hoy este año, en septiembre, van a ser 71 años de esta tragedia. Entonces sigue presente siempre. Exactamente, sigue presente ahí en la memoria colectiva de la gente y también en familiares, digamos, porque aún quedan como 4 personas, 4 hijos de aquellos funcionarios que perdieron la vida acá. Gente random, espero les haya parecido interesante este video y siempre manteniendo en la memoria a quienes fallecieron de manera trágica. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia.